Ante el cúmulo de problemas que enfrentamos los mexicanos, he decidido edificar una serie de recomendaciones para buscar solucionar los males que nos aquejan. Dichas recomendaciones se describen en el siguiente listado. 1. Exigir la reparación del daño de los problemas descritos a lo largo de esta investigación, hasta que dichas reparaciones se hagan efectivas, los cuales se recuerdan a continuación. Para los asesinados durante la gestión de Patrocinio González Garrido en Chiapas, para los miles de trabajadores cuyos derechos laborales fueron violados por la estafa de oceanografía en Campeche, para los menores de edad explotados en el rancho de Vicente Fox en Guanajuato junto con las tierras colindantes que presuntamente usurpó a sus vecinos, para los afectados por la contaminación del río Atoyac a raíz de los señalamientos de los habitantes locales hacia Grupo Coppel en Puebla y Tlaxcala, para los vulnerados por las minas de Grupo Carso en Baja California, Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas, para los despojados de sus viviendas en Coatzacoalcos, Veracruz, presumiblemente por el director de ICE, para los perjudicados en su salud por la acusación de incineración de residuos urbanos de Cemex en los municipios de Tecali de Herrera y Cuautitlán en Puebla, para los damnificados por la explotación de los mantos acuíferos de Apizaco en Tlaxcala, junto con la destrucción de la salud de los habitantes en Chiapas, cuyo presunto culpable es Fénix, para los que expresan una defraudación por las afores de Grupo Coppel en Monclova, Coahuila, para los trabajadores intoxicados en Sinaloa dentro de una de las plantas de la Industrias Bachoco, para los que sufrieron el doloso incendio de la guardería ABC en el municipio de Hermosillo, Sonora, para los que padecieron abusos de las cúpulas mexicanas de Nexium, para los afectados por el derrame en el río Sonora presuntamente por la polución entre Rotoplas y Grupo México, para los damnificados por la contaminación con plomo con señalamientos hacia Grupo Val en Coahuila, para los vulnerados que responsabilizan a la minera Outland en los municipios de Tlanchinón y Molango en Hidalgo, para los asesinados en los municipios de Puerta Peñasco y Caborca en Sonora que beneficiaron a Grupo Val, para los que sufren de la potencial contaminación del aire de Grupo Bimbo en Puebla, para los derechos laborales violados por los trabajadores de la Ibero durante la administración de Enrique González Torres, para los comerciantes desplazados violentamente en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México que beneficiaron del proyecto de Grupo Carso, para los habitantes desplazados en Polanco y Centro Histórico de la Ciudad de México por la gentrificación que benefició a Grupo Carso y a Grupo Chedraui, para los mineros perjudicados por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana de Napoleón Gómez Urrutia, para los lugareños de Lerma en el Estado de México que dicen haber sido despojados por Arturo Elías Ayub y Jaime Azcárraga Román Díaz, para los que vivieron los terroríficos actos sucedidos en San Salvador Atenco en el Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, y para los más de 260 periodistas asesinados desde el 2006 hasta la actualidad por culpa de la inoperancia de diversos gobiernos para su adecuada protección en Quintana Roo, Baja California, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Sonora, Oaxaca, Durango, Tabasco, Chihuahua, Ciudad de México, Tamaulipas, Jalisco, Baja California Sur, Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Coahuila, Nayarit, Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Zacatecas, Puebla, Colima, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Yucatán y Aguascalientes, así como también se mantengan en la memoria histórica nacional junto con los siguientes casos: a los asesinados por la organización encabezada por Tomás Garrido Canaval en la Ciudad de México, a los asesinados cerca de Bellas Artes en la Ciudad de México durante la gestión de Miguel Alemán Valdés, a los intoxicados por la Conasupo bajo la administración de Raúl Salinas de Gortari, a los asesinatos de los estudiantes de Tlatelolco en 1968, a los inocentes que murieron a raíz del conflicto armado desatado por la ambición de Francisco I. Madero, a las 6 mujeres calcinadas dentro de Coppel, a las víctimas del campo de concentración organizado por órdenes directas de Manuel Ávila Camacho, a los indígenas asesinados a sangre fría por el ejército de Benito Juárez García y de Sebastián Lerdo de Tejada y Corral en favor de los empresarios, al asesinato de un estudiante en Ciudad Universitaria con la inoperancia de la rectoría, los 5 alumnos que murieron con la caída del puente en el TEC de Monterrey en el sismo de 2007 en Ciudad de México, y las víctimas del halconazo. Por último, se debe recordar que se debe de aplicar el artículo 52 de la Ley Federal de sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos a los responsables del daño hecho en Cuicuilco en la Ciudad de México. Y una vez aplicada la multa, se puede financiar un proyecto arqueológico para la búsqueda de los restos de dicha civilización que están sepultados bajo las edificaciones de Grupo Salinas, Grupo Carso y Grupo México. 2. Sustituir pacíficamente a los miembros de esta casta de los altos cargos políticos, económicos, educativos, religiosos y sindicales. El esquema actual genera un innecesario sufrimiento al gran grueso de la población mexicana. Por ello se requiere urgentemente un nuevo modelo que ponga condiciones más justas de composición social. Para ello se requiere 2.1. Implementar el esquema de la democracia empresarial a los
conglomerados que reporten ventas superiores a los 1.000 millones de pesos en un año fiscal. El artículo 123 de nuestra Constitución establece que todos los trabajadores tienen derecho a ascender por sus aptitudes y conocimientos. Sin embargo, al acercarse a los altos cargos de las grandes empresas existe un férreo nepotismo que proviene desde hace siglos, al más puro estilo de una monarquía. Es por ello que se debe reformar el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer una duración máxima de 9 años sin posibilidad de reelección al desempeño de la gerencia general, la presidencia y la administración del Consejo Empresarial a este tipo de conglomerados, haciendo que la distribución de los cargos sea con paridad de género y que ellos sean elegidos mediante el voto equitativo de los accionistas y los trabajadores de dicho corporativo. Que los candidatos deban de contar con experiencia laboral dentro del conglomerado, que deban de ser individuos honorables y que queden inhabilitados para formar parte de los altos cargos de otras compañías de este estilo. Para conseguir el presupuesto para organizar este tipo de elecciones, fácilmente se podría obtener mediante dos vías, las cuales son: A. Reformando el artículo 115 constitucional para reducir el número de presidentes municipales de 2.469 a 320, es decir, únicamente reducir el número de servidores públicos, más no el presupuesto para que operen los municipios. B. Reformando el artículo 52 constitucional para reducir el número de diputados uninominales de 300 a 200 y los plurinominales de 200 a 100. 2.2. Sustituir los procesos de campañas electorales por 5 debates públicos en los que se argumenten y contraargumenten los proyectos encenales. Durante los periodos electorales se ha demostrado que la circulación de efectivo aumenta por las inyecciones de dinero que realizan los grupos criminales a las campañas políticas. Con ello se pone en riesgo a la canasta básica, pues dichas inyecciones son aprovechadas por los delincuentes para lavar dinero, con un sinfín de espectaculares pintas de paredes, folletos, acarreados, repartos de mochilas, camisetas y un chingo de cosas innecesarias más. Esta entrada de recursos ilegal genera inflación. Además, los políticos se ven en la necesidad de retribuir la ayuda de los criminales con posteriores favores al acceder al cargo. Es por ello que este esquema democrático mexicano debe reestructurarse en uno en el que esté bien alimentado y retroalimentado en el camino del país, con debates públicos moderados y regulados, para no volverlos en un concurso de quién es el más corrupto, como ya se viene realizando desde su implementación en los 90. 2.3. Promover por lo menos 2 candidatos presidenciales que realmente representen a los mexicanos. Muchos de los aspirantes presidenciales no saben lo que es vivir en carne propia la eterna espera por la atención médica que brinda el Estado, junto con la ineficaz entrega de medicamentos. No conocen lo que es ser exprimido diariamente en tiempo, energía y dinero por los deficientes medios públicos de transporte. No tienen la más mínima idea de lo que es padecer hambre, de estar sometidos ante una serie de precariedades laborales y de vivir la incertidumbre sobre el futuro. Definitivamente ellos viven en otra realidad y de ninguna manera representan a la mayoría del pueblo de México. Es urgente que otros mexicanos alcen la voz porque nos estamos quedando con las imposiciones de la putrefacción de los partidos políticos. Imposiciones que no nos representan. Precisamente, una de las características fundamentales de la democracia es la representatividad. Y eso es algo que evidentemente no se ha dado ni se está dando. 2.4. Reestructurar el periodo en el que se desempeñan los senadores y los diputados. El artículo 59 de nuestra Constitución permite que estos personajes duren en su cargo hasta por 12 años. Sin lugar a dudas, se debe reformar ese artículo para que solamente puedan ejercer su cargo máximo 6 años, ya que esta amplia duración ha permitido que opere una casta dentro de las cámaras legislativas, desde hace ya varias décadas, como está muy bien documentado. 2.5. Reestructurar el periodo en el que ejercen su cargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente el artículo 94 constitucional estipula que ellos pueden durar en su cargo hasta por 15 años, que como se ha descrito anteriormente, esto ha configurado a un grupo ineficaz de ministros que han estancado los procesos de justicia. Por ello, se debe reformar para que ese lapso pase a ser de 9 años, con la finalidad de permitir la alternancia y renovación al mismo tiempo que se proteja el contrapeso histórico que se fijó como poder judicial, para que el poder ejecutivo siga sin poder quitar y poner a sus ministros. Es decir, que con cierta temporalidad su ejercicio en el poder no será ni muy largo para consolidar la inoperancia, ni muy corto para que se sometan ante el presidente de la República, obteniendo las ventajas de ambas partes. 2.6. Establecer el desempeño de la dirigencia sindical en un tiempo no mayor a 9 años, ya que actualmente pueden durar en el cargo toda su vida.
Pese a que actualmente se organizan elecciones para designar al dirigente sindical, ellos pueden ser reelegidos una infinidad de veces, hasta donde se les dé la gana. Por ello es necesario reformar el párrafo segundo del artículo 358 de la Ley Federal de Trabajo, así como también el párrafo 10 del artículo 371 de la misma legislación para permitir la renovación y la alternancia democrática en estos puestos con periodos sumatorios máximos de 9 años. 2.7. Definir un periodo máximo de 9 años al desempeño de la dirigencia general, la rectoría y el consejo de administración de los centros educativos de nivel superior, tanto públicos como privados. Hay casos como el de Carmen Beatriz López Portillo, hija del expresidente José López Portillo y Pacheco, que han ocupado el cargo de la rectoría de una universidad desde el siglo pasado hasta la actualidad. Por ello, se requiere crear un nuevo capítulo en la Ley General de Educación Superior con nuevos artículos que abarquen el tema de la composición de los altos cargos educativos, promoviendo la alternancia, la renovación, la paridad de género y la democracia. Naturalmente, con esta acción, otras leyes secundarias deberán ser reformadas, como la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inevitablemente deberá modificar sus artículos 5, 6 y 11. 2.8. Descanonizar a los usurpadores del catolicismo. Actualmente, la familia del pederasta Marcial Maciel Degollado es canónica dentro de la Iglesia Católica, ya que Rafael Guízar y Valencia, quien es su tío abuelo, está oficialmente canonizado como un santo. Y la madre de Maciel, Maura Degollado Guízar, cuenta con el título oficial de sierva de Dios por el mismísimo Vaticano. Esto es así gracias a las aspiraciones de Marcial Maciel de ser nombrado por el Papa como un santo. Afortunadamente esto último no sucedió, pero desafortunadamente sus parientes sí son canónicos, por razones realmente tristes y sin sentido que evidentemente responden a los intereses de ellos. Claramente se deben de descanonizar. Es una completa falta de respeto que sean canónicos, ya que esto es un auténtico engaño en todas sus letras. Para empezar, esto ni siquiera tuvo por qué haber sido canónico, porque no lo sostiene una base congruente que lo respalde, y sin embargo, ellos siguen empecinados en mantenerlos dentro del canon. Por esto es que se debe de exigir al mismísimo Vaticano que realicen su descanonización, debido a que son altamente ofensivos para el pueblo de México. Por cierto, para concretar este proceso de canonización, ellos tuvieron que haber pagado alrededor de casi 10 millones de pesos, pues esa es la cifra promedio que cuesta realizar tales trámites. 3. Implementar medidas urgentes en favor de la protección de nuestra fauna, flora y de nuestros recursos naturales. La vía para dicho fin podría ser la siguiente. 3.1. Aumentar el personal dedicado a la inspección de las concesiones de agua otorgadas por el gobierno. Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad solo hay 80 personas que se encargan de defender mediante inspecciones las más de 517,000 concesiones de agua que ha otorgado el gobierno a lo largo del tiempo. En términos logísticos, es imposible inspeccionar tantas concesiones, y eso es algo de lo que se han beneficiado los grandes conglomerados empresariales. Por ello, es necesario fortalecer el presupuesto de la Conagua. Y este podría obtenerse fácilmente al reformar los artículos 192, 192A, 192B, 192C, 192F y 192G de la Ley Federal de Derechos, para subir el costo de las concesiones del agua en un 10% para dichos corporativos. 3.2. Disminuir el tiempo que duran las concesiones de agua para que no sobrepasen los 10 años. Actualmente el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales permite acaparar el sagrado líquido durante 30 años, por lo que definitivamente es necesario modificar esta ley. 3.3. Agravar al triple las sanciones y multas en materia de delitos ambientales. Como se dijo en el capítulo 2, se estima que el 70% de los ríos en México están contaminados. Y como se mencionó en el capítulo 3, nuestro país es el primer lugar mundial en especies en peligro de extinción. Por ello, urge reformar los artículos 414, 415, 416, 417, 418, 419, 419 bis, 420, 420 bis y 420 quater del Código Penal Federal para agravar al triple las sanciones y multas que estos contemplan, ya que actualmente tienen medidas ridículamente suaves.
y es parte de la explicación del por qué estamos como estamos. Con el aumento de las multas a pagar, será posible financiar mayores cuidados al medio ambiente. 3.4. Frenar el ejercicio de la tauromaquia. Hoy en día el artículo 419 bis del Código Penal Federal condena a las personas que realizan actividades realizadas a la organización de peleas de perros. Con ello es completamente natural preguntarse por qué no hacer lo mismo con la tauromaquia al ser prácticas bastante similares. Esto hace cuestionar si se debe reformar ese artículo o crear uno nuevo, pero lo que no se debe de cuestionar es que sin lugar a dudas debe existir una condena a este pseudo deporte. 4. Mejorar las condiciones laborales. Esto se puede conseguir de la siguiente manera. 4.1. Agravar al triple las sanciones y multas en materia de explotación laboral infantil. Cuando nuestro país firmó el TEMEC, se comprometió a abolir la explotación laboral infantil estipulada en el artículo 23.3 del tratado. Sin embargo, solo se ha podido observar la inoperancia del gobierno frente al aumento en velocidades alarmantes de esta lamentable condición social. Por ello, se requiere reformar el artículo 995 bis de la Ley Federal del Trabajo para agravar sus sanciones y multas por lo menos al triple. 4.2. Empoderar a los trabajadores mediante el derecho de la comparecencia para que puedan citar a discusiones al personal ubicado en los altos cargos de la empresa. Para combatir la multiprecariedad que existe en el sector laboral, los trabajadores deben de tener la posibilidad de citar en sus puestos de trabajo al personal que opera en la gerencia general, la presidencia y la administración del consejo empresarial de su mismo corporativo, para que les cuestionen cara a cara sobre las condiciones laborales. Por esto, es importante reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para atribuirles como obligación a los patrones el asistir a estos careos. 4.3. Combatir a los sindicatos de protección patronal. Por lo general, muchos mexicanos están afiliados a un sindicato y ni siquiera saben que están afiliados a él. Esto se debe a que ciertos sindicatos están completamente desaparecidos por pactos bajo la mesa, que realizan con los líderes sindicales con los dueños de la empresa, para que se desarticule cualquier tipo de petición a una mejora de las condiciones del trabajo, ya que para los patrones hacer esas mejoras significa un golpe a su avaricia. Este tipo de sindicatos se le conoce como sindicatos de protección patronal. Literalmente se encargan de proteger al dueño de la empresa de las peticiones de los trabajadores, cuando debería ser al revés. Y su inoperancia representa un duro golpe a los bolsillos de los empleados, porque el patrón de la empresa les descuenta de su salario una cuota sindical para que exista el sindicato ineficiente. Por esta razón, se debe reestructurar el método de financiamiento de los sindicatos y que ellos tengan que irle a cobrar la cuota sindical directamente a los trabajadores. Así los sindicatos dependerán económicamente del trabajador en lugar de depender del dueño del corporativo y tendrán que rendirle cuentas en su eficiencia para que el trabajador acepte soltar parte de su salario. Por ende, será muy difícil que sigan existiendo este tipo de sindicatos al hacer esta modificación. Para esta acción es necesario reformar el párrafo 22 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quitarle la obligación al patrón de recaudar la cuota sindical y ponérsela como obligación a los sindicatos, reformando el artículo 377 de la misma ley. 4.4. Crear un contrapeso que empodere a los trabajadores ante sus líderes sindicales, habilitando el derecho a las comparecencias y así combatir el charrismo sindical. Ante la abundante inoperancia de muchos líderes sindicales, es necesario empoderar a los trabajadores para que tengan la posibilidad de convocar cara a cara a sus líderes sindicales y así puedan cuestionar de frente a frente las decisiones que ha tomado el sindicato. Para ello se debe de reformar el artículo 376 y 377 de la Ley Federal del Trabajo, para que asistan obligatoriamente a este tipo de encuentros cuando los trabajadores se lo soliciten. 4.5. Proponer el restablecimiento del Día de la Mujer Trabajadora en un día diferente al 8M. Una de las razones principales por las que el 8 de marzo se conmemora es por las 123 trabajadores que murieron en el incendio de una fábrica textil en Estados Unidos, ya que era una fábrica que ofrecía negligentes rutas de evacuación e irrisorios equipos de seguridad. Naturalmente, ese día se convirtió en un día de protesta contra las injusticias laborales que sufrían las mujeres.
Pero lamentablemente, con el paso del tiempo y por la amplia cantidad de problemas que acontece este sector poblacional en cuanto a violencias físicas, sexuales y psicológicas, se han sobresaturado los canales de atención a sus problemáticas, desplazando por completo la cuestión laboral. En un país como México, en donde hay una mujer en los altos cargos empresariales por cada 9 hombres, en un país donde hay 8 mujeres por cada 92 hombres en el liderazgo sindical, en un país en donde llevamos casi 200 años de República Mexicana con sistema presidencialista y nunca hemos tenido una mujer en la presidencia, en un país donde hay instituciones educativas como la UNAM o el TEC de Monterrey que nunca han tenido una mujer en su rectoría, en un país en donde las mujeres están impedidas a alcanzar los altos puestos de la religión y muchas más segregaciones ocupacionales, es más que necesario un día como el Día de la Mujer Trabajadora, para que se reflexione y se discute sobre sus condiciones, aunado a que hace mucha falta conocer las injusticias que padecen en conjunto en cuanto a sus empleos repletos de multiprecariedades. Por ello, es de vital importancia proponer el restablecimiento de este día en la discusión pública. Como fecha tentativa podría ser el 10 de noviembre, en honor a las 6 trabajadoras que perdieron la vida en el incendio ocurrido en Coppel, a raíz de precisamente la negligencia laboral. 4.6. Establecer el Día Nacional de los Gremios. Las cadenas de producción masiva, el home office, junto con las ideologías políticas fabricadas con el fin de dividir, han fragmentado las relaciones sociales de los trabajadores. Con ello, se ha generado un enorme desconocimiento sobre las carencias en sus derechos laborales y el cómo les extraen la riqueza de lo que producen en sus empleos. Por ello, es fundamental construir una cohesión social mediante la conmemoración del Día Nacional de los Gremios. ¿Pero qué es un gremio? El gremio es como se le denomina al conjunto de trabajadores que comparten un mismo oficio o profesión. Por ejemplo, está el gremio de los mineros, el gremio de los ingenieros, el gremio de los electricistas, entre otros. Este término no se debe de confundir con lo que es un sindicato, pues el sindicato generalmente solo abarca una pequeña porción de un gremio, y es la agrupación que busca las mejoras laborales con el patrón de la empresa, mientras que el gremio es simplemente como se le llama al conjunto de una rama de profesiones y oficios. Sin lugar a dudas, es fundamental que los obreros mexicanos tengan interacciones con sus similares para reconocer posibles injusticias que existen en su sector laboral, desde sus compañeros del mismo corporativo hasta los que trabajan en el corporativo de la competencia, pues es probable que se estén enfrentando por separado ante un mismo problema, y su unión puede ayudar bastante a fortalecer la lucha contra dichas amenazas e injusticias. Como propuesta, este día debería de conmemorarse el día siguiente al nuevo Día de la Mujer Trabajadora, es decir, el 11 de noviembre, para que exista una semana fuerte en el cuestionamiento del funcionamiento del sector laboral en México. 4.7. Establecer el Día Nacional de la Huelga por Solidaridad. Los sindicatos en México no suelen mirar más allá de la lucha de sus gremios, y se olvidan por completo de que también pueden hacer luchas colectivas en la misma rama de producción. Por ejemplo, si los trabajadores que producen cable de cobre en Condumex de Grupo Carso y que exigen el pago de sus utilidades, forman una alianza con los mineros que extraen cobre de la mina Buenavista de Cobre de Grupo México perteneciente a Germán Larrea, los cuales exigen la reparación de los daños ambientales, entonces pueden formar un bloque más sólido de presión en la misma rama de producción. En su alianza pueden fortalecerse brutalmente mediante la huelga por solidaridad, por lo que la probabilidad de solucionar ambas problemáticas aumenta. Pero por el enorme nivel de poder que tiene este tipo de huelga para los trabajadores, el gobierno mexicano la ilegalizó para así poder proteger a la élite económica. Por esto es de vital importancia resucitar a este derecho, y para ello se requiere reformar el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo para incluir nuevamente el acceso a la huelga por solidaridad. Además, para reflexionar sobre las posibilidades de los trabajadores mexicanos, se debe establecer el Día Nacional de la Huelga por Solidaridad, para que así los trabajadores visibilicen sus posibilidades. Como sugerencia, este día podría ubicarse el 12 de noviembre, para así fortalecer las propuestas. 4.8. Hacer que los empresarios tengan transparencia fiscal con sus ganancias generadas. Actualmente la única manera por la que un trabajador puede conocer acerca de los rendimientos económicos de la empresa a la que pertenece es mediante las bolsas de valores. No obstante, son muy pocas las empresas que publican su información en estos canales.
Esto dificulta que los trabajadores calculen el valor de su trabajo y opaca su visión sobre cuánto podrían estar ganando por su jornada laborada, impidiendo así que se estructuren argumentos sólidos para exigir un aumento salarial o un mejoramiento en las demás condiciones del ejercicio de su trabajo. Es por ello que se debe reformar el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, para que se publiquen las ganancias brutas y netas del corporativo. 4.9. Hacer que los sindicatos tengan transparencia fiscal. Este es otro punto de opacidad que ha debilitado a los trabajadores, pues el hecho de que no se conozca públicamente acerca del presupuesto que maneja el sindicato permite que estos reciban sobornos de los dueños de los corporativos o de políticos con fines electorales. También pueden ser utilizados para lavar dinero de los grupos criminales y se prestan para evadir impuestos al ser entidades de potencial triangulación, ya que al transferir el sueldo mediante el sindicato, ellos no emiten el impuesto sobre la nómina, es correspondiente. Por ello, se debe reformar el artículo 377 en la Ley Federal de Trabajo. 4.10. Obligar a los empresarios a publicar las vacantes de trabajo con el sueldo a percibir, el rol a desempeñar, el horario de la jornada y el establecimiento donde se elaborará. Muchas veces los mexicanos utilizan los últimos pesos de sus bolsillos para poder llegar a entrevistas de trabajo que ofrecen un sueldo que no cubre sus necesidades básicas. Y encima, unas llegan a ofrecer cosas ilegales. En definitiva, las vacantes de trabajo deben de ser claras desde un principio para ahorrar el tiempo y recursos de los entrevistadores y de los entrevistados. Por esto se debe reformar el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, para que dentro de las obligaciones de los patrones esté la de publicar estas características en las vacantes de trabajo. 4.11. Aumentar a 30 días el periodo mínimo vacacional remunerado de los trabajadores. Los diputados que tienen 120 días de vacaciones aprobaron una reforma para hacer que la población mexicana pasara de tener 6 días de vacaciones a 12 días de vacaciones. Una cifra que, aparte de ser insultante por la hipocresía de los diputados, se queda cortísima a lo que realmente se merecen los mexicanos, por sus altos índices de productividad. Antes de la reforma de 2022, cuando teníamos 6 días de vacaciones, contábamos con menos vacaciones que nuestros vecinos de la región, como Brasil, Chile, Panamá, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Cuba, Belice, Bolivia, Paraguay, Guyana, Surinam, Venezuela, Nicaragua y Haití. Pero tras la reforma de 2022 y con el aumento a los 12 días, seguimos siendo uno de los países latinoamericanos que menos días de vacaciones tienen. Y seguimos contando con un periodo vacacional más pequeño que el de Brasil, Chile, Panamá, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Haití. El resultado de esto es que el 75% de los trabajadores mexicanos padecen de estrés laboral, lo que indica que a la larga habrá un sobrecosto en el sector salud y también menos desarrollo en la productividad. 12 días de vacaciones no le convienen ni al trabajador ni al patrón. Por ello es necesario volver a reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para ampliar este periodo a 30 días como mínimo. 4.12. Facultar y capacitar a los trabajadores para que realicen inspecciones laborales desde su puesto de trabajo, dotándoles de la capacidad de emitir las sanciones correspondientes inmediatamente. El hecho de que ningún empresario tenga conocimiento que está siendo supervisado en secreto por inspectores hará que ellos operen dentro de los márgenes de la ley, por el temor de llevarse una o varias multas económicas por andar atropellando leyes. Para que esto sea posible, se debe reformar el párrafo tercero del artículo 2 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones. Y así, una vez realizados estos cambios, o comienzan a operar dentro de la ley, o se llevan su buena sanción. 4.13. Otorgar mayor accesibilidad al derecho a la huelga. Las huelgas en muchas ocasiones representan uno de los últimos recursos de los trabajadores para que su situación laboral mejore ante las infames respuestas de los empresarios. Sin embargo, para que un grupo de trabajadores puedan hacer presión mediante ese canal, requieren forzosamente de la participación del sindicato. Esto es un problema por la colusión que llegan a tener ciertos líderes sindicales con los dueños de los corporativos, ya que los dirigentes sindicales pueden negarse a ser partícipes de la huelga por pactos que tienen con los empresarios, y con ello la huelga se vuelve ilegal,
Esto no debería de ser así, porque desarticula los movimientos que empujan hacia el mejoramiento de las condiciones laborales. Ponerle esa obstrucción significa estancar a los trabajadores en la multiprecariedad. Por ello, es necesario reformar el artículo 441 de la Ley Federal del Trabajo, para que las huelgas puedan producirse con mayor libertad, así como también se deben reformar el artículo 3 del párrafo 920 de la misma ley, para que el aviso de la suspensión de labores solo se anticipe 24 horas antes de su realización en lugar de las más de 144 horas que establece la ley. 4.14. Mejorar las condiciones laborales de los periodistas mexicanos. Ante los peligros que corren este tipo de trabajadores, es necesario aplicar urgentemente las siguientes medidas. A. Fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Para dicho fortalecimiento se necesita un aumento presupuestal, el cual sugiero salga del siguiente modo. La cifra que gasten las instituciones mexicanas en publicidad oficial debe ser la misma cantidad que deban de abonar al presupuesto de dicho mecanismo. Es decir, que los tesoreros encargados de administrar dichos recursos probablemente recortarán su propaganda a la mitad para que la otra mitad sea destinada al mecanismo. En otras palabras, no habría afectaciones en ningún presupuesto institucional. Para que esto sea posible, se requiere reformar el artículo 18 de la Ley de Comunicación Social. Con ese aumento presupuestal, ahora habría la posibilidad de cubrir a más víctimas y convertir el proceso en uno más veloz. B. Otorgar autonomía a ese mecanismo reformando el artículo 3 de la Ley para protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Actualmente la Secretaría de Gobernación es quien administra este mecanismo. Esto es un claro conflicto de interés, pues prácticamente la mano derecha del presidente puede mandar una orden a su equipo de trabajo para entorpecer cualquier solicitud. La sugerencia es que esta labor la realice un órgano constitucional autónomo, como lo es la CNDH. Por esta razón, es necesario reformar el artículo 3 de la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 4.15. Aumentar el salario de los trabajadores mexicanos del sector salud público. Uno de los problemas históricos que enfrenta este sector de los trabajadores es que no tienen una figura clara a quién irle a pedir un aumento salarial y, como ya se describió anteriormente, ha crecido exponencialmente su desempeño en jornadas dobles de trabajo para que les alcance el dinero, cuando esto no debería ser así. Desgastar así a los médicos es dañino para la salud de todos los mexicanos. Por ello, a continuación describo algunas sugerencias de dónde podría salir el dinero para ese aumento presupuestal. A. El hecho de no tener campañas políticas, como se dijo en el punto 2, ya que significaría un ahorro para el erario público. Inciso B. Introducir espacios publicitarios dentro de los diversos centros de salud para generar rentabilidad. Inciso C. Reducir el apoyo a la medicina tradicional por su falta de eficiencia y eficacia. 5. Modificar la estructura económica nacional, la cual sugiero se realiza de la siguiente manera. 5.1. Diversificar la economía de México. México tiene una gigantesca dependencia económica en muy pocas industrias, ya que a duras penas cuenta con pobrecísimas ganancias de Pemex y de la CFE. Por lo que si una de estas llega a verse afectada, existiría un enorme colapso nacional. Para evitar esto, nuestro país tiene que comenzar a negociar sus monopolios industriales a cambio de conseguir nuevas paraestatales en otras industrias que nunca ha manejado el Estado mexicano, como lo podría ser en la industria minera o en la industria automotriz. Pues estas dos ya están bien asentadas en nuestro territorio y serían las más factibles para participar en el mercado. Además, al introducir la competencia en el sector energético y petrolero, la calidad mejoraría en términos reales para los consumidores. 5.2. Plantear la posibilidad de usar modelos mixtos de producción industrial. La gran cantidad de recursos que ofrece nuestro país permite sugerir que se experimente con dos velocidades distintas y simultáneas de producción. Por ejemplo, en el sector minero, al ser México el mayor productor de plata a nivel mundial sin tener un claro competidor que le pise los talones, fácilmente puede aplicar el desaceleracionismo económico. Es decir, puede reducir la cantidad de plata que extrae para que el precio de la plata se cotice mucho más alto por la permanente demanda que tiene este metal en el mercado internacional. Con mucha facilidad se pueden aumentar los salarios de los mineros mexicanos al mismo tiempo que se disminuye el daño al ambiente. En contraparte, nuestras industrias menos desarrolladas deben comenzar a crecer a pasos agigantados mediante el aceleracionismo económico. Y esto debe de ser
con ayuda de nuevos proyectos de infraestructura nacional. El presupuesto necesario para estos proyectos puede provenir al aplicar el ISR a las herencias con un valor superior al $1.000.000, pues actualmente estas herencias están libres de impuestos. Tras analizar las políticas económicas de los países desarrollados, se puede observar cómo ellos sí cobran altos porcentajes por las herencias, con el argumento de generar un piso parejo de competencia económica entre todos sus ciudadanos. Y efectivamente tienen razón al decirlo, pues hay personas que al apenas haber nacido y haber recibido una herencia ya son multimillonarios, mientras que la gente que lleva trabajando desde su infancia no puede salir de la multiprecariedad. Las grandes herencias sí son un sinsentido social, y por ello se debe reformar el párrafo 22 del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta para que éstas pasen a ser de utilidad colectiva. 5.3. Replantear la política exterior que tiene México para que proyecte la anexión diplomática a largo plazo de sus antiguos territorios centroamericanos. Con el aumento a los salarios que tienen que venir por inercia con acciones como la democracia empresarial de la propuesta 2.1, las inspecciones laborales internas de los trabajadores de la propuesta 4.12 y el auténtico funcionamiento de la vida sindical de la propuesta 4.3 y 4.4, la mano de obra barata cambiará gradualmente en una bien remunerada, por lo que una parte de la inversión extranjera y nacional buscará refugiarse en territorio centroamericano para explotarlos laboralmente y continuar con esa despreciable maximización de las ganancias de unos pocos a costa de todo un pueblo. Con ello, nuestro país puede afrontar un crecimiento en el desempleo. Entonces, para evitar eso, México tiene que ir a proteger de esta amenaza a los centroamericanos, ya que si este problema se combate por separado, ambas regiones sucumbirán ante la desgracia. Una región por el desempleo y la otra por la explotación laboral. Naturalmente, este escenario hace cuestionar nuestras configuraciones territoriales actuales, debido a que antes toda esta zona fue un solo país que se fragmentó por errores administrativos de la élite gobernante mexicana, y esa élite siempre trató con inferioridad a los centroamericanos, les negó un sinnúmero de derechos y por dicha razón se independizaron de México. Pero nuestros idiomas, nuestras costumbres y nuestro gusto por los tamales, junto con una infinidad de cosas, nos siguen uniendo en un solo pueblo. No tiene sentido que sigamos tan dispersos, por ello México debe de invitar a la unificación regional o en su defecto comprar esas tierras para que regrese esa riqueza cultural de un solo país constituido en un bloque imponente a nivel internacional, de tal suerte que esta vez sí se les garantice para los centroamericanos el acceso a todos los derechos que gozamos los mexicanos. Como sugerencia, México puede comenzar a planear la compra de la isla del Coco a Costa Rica, ya que esta posee características geoestratégicas. Esta isla genera una derrama económica en torno al ecoturismo de casi 1,000 millones de pesos mexicanos anuales, con tan solo un promedio de 3,500 visitantes al año. Esas cifras fácilmente se las puede multiplicar México al ser una potencia turística, y más si se toma en cuenta que la isla del Coco es vecina de la colosal biodiversidad de las Islas Galápagos de Ecuador, que recibe 200,000 turistas anuales por ser las que ayudaron a desarrollar la teoría de la evolución, por lo que existen condiciones perfectas para que un magnetismo económico mutuo que potencialice ambos lugares. También la isla del Coco puede ser aprovechada para ampliar el comercio marítimo que tenemos con Sudamérica al construir un nuevo puerto que permita el traslado de mercancías por ahí. Esas y otras más oportunidades podrían financiar otros proyectos de compra de otros antiguos territorios centroamericanos. 5.4. Cambiar la cantidad de adjudicaciones directas y de invitaciones restringidas que otorga el gobierno mediante contratos. Este tipo de contratos que históricamente entrega el gobierno generan una enorme injusticia, pues a este modelo ni siquiera se le puede catalogar como una competencia desleal, porque ni siquiera existe una competencia entre las empresas por presentar un proyecto en el que concursen por ver quién se lleva ese contrato gubernamental. Por ello, es fundamental modificarlo para acabar con uno de los canales de la corrupción, del nepotismo y del influyentismo. A esto se debe de reformar el artículo 134 constitucional para que ninguna dependencia del gobierno pueda otorgar más del 25% de sus contratos mediante la adjudicación directa e invitación restringida. Actualmente el porcentaje que maneja el gobierno es más de 80%, por lo que sí sería un cambio importante. 5.5.
impedir que los principales servidores públicos y sus familiares hagan uso de los servicios privados de salud, transporte y educación. En cuanto a los pesos pesados de los funcionarios mexicanos, llámese diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, ministros de justicia, secretarios de Estado y el propio presidente, sepan lo que es vivir en carne propia la deficiencia de nuestros servicios públicos, es que habrá una mejoría notable en ellos. En cuanto ellos estén obligados a asistir a una clínica de salud que se cae a pedazos y sin medicamentos, es que habrá cambios. En cuanto estén obligados a sufrir del desgaste que generan los transportes colectivos, es que habrá cambios. Y en cuanto estén obligados a llevar a sus hijos a los tristes centros educativos públicos, es que por fin habrá mejorías. Es por ello que se requiere reformar el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para incluirlo como una sanción a aquellos que se nieguen a realizarlo. Esas mejorías harán que la competitividad con el sector privado sea auténtica y fomentarán un entorno más desarrollado. 5.6. Crear mayores oportunidades para que la población pueda acceder a la vivienda digna. Con el aumento de los salarios que tienen que venir por inercia con acciones como la democracia empresarial de la propuesta 2.1, las inspecciones laborales internas de los trabajadores de la propuesta 4.12 y el auténtico funcionamiento de la vivienda sindical de la propuesta 4.3 y 4.4, naturalmente también se fortalecerá el presupuesto federal que obtiene el gobierno a raíz del cobro del ISR al salario de los trabajadores. Ese nuevo recurso debe ser aprovechado con sabiduría. Por ello sugiero que se utilice para combatir el segregacionismo urbano que ha realizado esta casta con el desplazamiento de viviendas. No obstante, esta medida aún le faltaría integrar a nuestra sociedad, que actualmente se encuentra fracturadísima en términos habitacionales. Y para eso, también sugiero que participe obligatoriamente la industria inmobiliaria, al establecer en la ley de vivienda que las empresas que administren más de 20 espacios habitacionales tengan que otorgar por lo menos el 5% de su capacidad en una beca total o parcial para personas que vivían originalmente en la zona, para personas en condiciones de pobreza y/o para los individuos que participaron en la construcción, como lo son los albañiles, los chalanes, los cerrajeros, los pintores, los carpinteros y los electricistas, por nombrar solo algunos. Esto es replicar lo que hoy en día hacen las escuelas privadas mexicanas por la ley, pues estas escuelas, para generar equidad, tienen el artículo 70 de la Ley General de Educación Superior, las cuales los obligan a dar el 5% en becas, y esas empresas con mucho orgullo exhiben en el cómo otorgan becas, porque otorgan oportunidades, y eso es bien visto para muchos negocios, este tipo de principal atractivo mercadotécnico, por lo que no tiene por qué repercutir en las ganancias de esta industria. Con esto, por fin se cumplirá lo que establece el artículo 4 constitucional sobre el derecho a la vivienda digna y el artículo 6 de la Ley de Vivienda, pues esta última menciona que las personas en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad deben tener preferencia en el acceso a las oportunidades de hacerse con un espacio habitante, y esto no se quede en letra muerta. 5.7. Solucionar el problema de la simulación de competencia que realizan las grandes empresas en México. En nuestro país, diversos conglomerados fingen competir al introducir marcas visualmente diferentes para que los clientes evalúen cuál es el mejor. Sin embargo, cualquier opción que seleccionen conducirán al beneficio económico de un mismo grupo empresarial, porque son dueñas de varias opciones. Un ejemplo es el de Grupo Alfa. Aquí se puede observar que todas estas marcas son propiedad de Grupo Alfa y todas ellas ofrecen productos de carnes frías, sin que ninguna comparta una identidad con otra. Esto es un claro ejemplo de la simulación de competencia. Evidentemente se requiere regular los diseños y nombres de los conglomerados para que sus filiales, productos y servicios compartan una misma identidad tipográfica, la fuente, el interletraje e interlineado, para que compartan parte del nombre de la matriz o, en su caso, del accionista mayoritario, dando libertad en la iconografía y en la paleta de color. Para ello, se requiere reformar el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esto permitirá que los consumidores tengan la capacidad de distinguir a las marcas competidoras del mercado y con ello puedan realizar una valoración mucho más justa de lo que consumen.
Por último, para evitar que se evada esta labor mediante la fabricación de múltiples conglomerados, se debe de obligar a que la persona física o moral dueña de una marca anexe a un solo conglomerado todos los registros que realice. 5.8. Reducir los excesivos periodos que duran las concesiones de las minas y de los aeropuertos nacionales. El hecho de que una sola empresa acapare durante tantos años la explotación comercial de una zona mexicana hace que la competencia se convierta en una injusta. Por ello, se deben de reformar los artículos 15 de la ley minera y de la ley de aeropuertos para que estas concesiones no rebasen los 20 años y así se fomente una competitividad que impulse a la economía. 6. Nutrir adecuadamente a la educación nacional. El sector educativo actual se caracteriza por estar repleto de limitantes que van desde la limitación al acceso a la educación hasta la limitación de las capacidades que tienen los estudiantes. Por ello, recomiendo las siguientes acciones. 6.1. Fortalecer los contenidos de los niveles educativos básicos, primaria y secundaria, con conocimientos útiles en la vida cotidiana, como lo son los derechos laborales, las finanzas personales y la gestión de emociones, así como también que se incentive en ellas a que los estudiantes generen nuevos descubrimientos en las distintas áreas del conocimiento. La educación que se imparte en México se otorga desde una perspectiva cerrada en cuanto a las capacidades que pueden conseguir los alumnos, pues se les da únicamente a leer y a memorizar, sin tener en cuenta que ellos pueden contribuir al desarrollo mediante sus propias creaciones y descubrimientos en los diversos sectores del conocimiento. Además, los contenidos que aprenden contienen deficiencias para su desenvolvimiento en el futuro, como lo son la gestión de emociones, debido a que en nuestro país se han registrado alarmantes aumentos en los padecimientos de depresión junto con el número de suicidios, o conocimientos como los derechos laborales, porque el desconocimiento en ellos facilita la explotación por parte de esta casta, y los conocimientos sobre las finanzas personales, que como ya se ha dicho anteriormente se tiene que vencer ese ciclo vicioso del endeudamiento. Para ello, primero se requiere reformar el artículo 3 constitucional para incluir en su directriz esta nueva y necesaria orientación. 6.2. Desmitificar la historia nacional. Como se ha descrito anteriormente, el gobierno mexicano ha fabricado relatos de personajes de la historia nacional para que el gobernante en turno pueda sentirse percibido por la población como una continuación del buen obrar de este héroe. Encima, son personajes que han sido enaltecidos porque son parientes de figuras importantes de la élite económica o de la élite política mexicana. Por ello, tenemos una sobresaturación de sus caras y nombres en las calles, colonias, municipios, estados, escuelas, hospitales, aeropuertos, billetes y un sinnúmero de cosas más. Por ello, se necesita limpiar gradualmente ese propagandismo que ha deformado nuestra historia. Sus nombres únicamente deben permanecer en los libros de historia con sus respectivos claros oscuros. 6.3. Ampliar el acceso a los aspirantes de la educación superior. Muchos de los discursos en torno a justificar el no abrir nuevos espacios para los universitarios está en el presupuesto. Sin embargo, ese presupuesto se puede obtener fácilmente de los gobiernos municipales, los cuales despilfarran el erario público en faraónicos festejos que realizan con eventos como el Grito de la Independencia. Tan solo el año pasado, entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México, se desembolsaron 70 millones de pesos. Con ese dinero pudieron haber sostenido la educación de más de 900 estudiantes en la UNAM. Este ejercicio se puede replicar con cualquier entidad federativa, pero en el caso de la CDMX es un sinsentido mayor, porque tienen a la vuelta de la esquina la celebración principal en el Zócalo capitalino. Es completamente innecesario tener tantas ceremonias repetidas a lo largo y ancho del país. Esto debería ser únicamente de competencia estatal y con un tope presupuestal con base en las anteriores organizaciones. Además, este derroche es contradictorio, porque precisamente el grito del cura Hidalgo fue "muera el mal gobierno", algo que claramente se queda lejos de representar con los despilfarros de los gobiernos municipales. Es por ello que se les debe de arrebatar esa cifra para que pasen a engrosar el presupuesto de la educación. 7. Reconstruir nuestro tejido social. A raíz de la múltiple fragmentación de las relaciones sociales de los mexicanos, sugiero lo siguiente. 7.1. Reconectar a la sociedad mexicana. La polarización fabricada por los partidos políticos mexicanos ha hecho que sus simpatizantes se odien a muerte,
mientras que los miembros que ocupan los altos cargos de esos partidos se enriquecen los bolsillos con esta grandísima colusión familiar de la élite mexicana. Ellos nos han sometido en su esquema de dominio, gracias a que poseen altos niveles de organización. Por ello, el pueblo de México debe de coordinarse en una escala mayor para contrarrestar su fuerza e incluso superarla. Tenemos que dejar de lado los odios absurdos de las ideologías y comenzar a mirarnos como lo que somos, un pueblo entero pisoteado por unos cuantos. Somos millones de afectados por poquísimas personas de esa élite mexicana que juntas no llenan ni el estadio de Mazatlán. Tenemos que recordar lo que dice la tercera estrofa de nuestro himno nacional, en su versión extendida y desgraciadamente poco utilizada. Ya no maten tus hijos la sangre, se derrame y convierta de hermanos, solo encuentre el acero en sus manos, y en tu nombre sagrado insultó, que en tu nombre sagrado insultó. Es decir, que no tenemos que pelearnos entre nosotros porque estamos hermanados ante una misma problemática. Más bien tenemos que defendernos de aquellos que nos han humillado, de aquellos que nos han ofendido y dañado, y de aquellos que nos han saqueado, despojado y maltratado. Por ello, yo propongo que se realice una unificación a gran magnitud, porque se tiene y se debe de unificar nuestra sociedad en un mismo rumbo, en un mismo objetivo y en un mismo movimiento. Uno que sea la concentración de los afectados, vulnerados y reprimidos por esta oligarquía nepotista. O mejor nombrarlo como movimiento cabrón, para abreviarlo y demostrar la fuerza desde la connotación. Además, para que la organización avance habría que representarlo mediante una bandera, la cual sugiero sea la siguiente. Se trata de un boceto conceptual que pretende ilustrar 4 espadas empuñadas en posición de defensa en todos los frentes: noreste, suroeste, noroeste y sureste, porque desde todas las posiciones geográficas hemos sido vulnerados. Estas 4 espadas forman juntas el símbolo de más, ya que la suma de todas nuestras fuerzas permite confrontar con mayores posibilidades de vencer a todas aquellas injusticias. La formación de ese símbolo de más también se asocia con un signo positivo, el cual debe ser siempre su rumbo, el del bien. Por último, también este símbolo de más ha sido representado históricamente como el de la sanación, y eso es precisamente lo que se debe de buscar en el tejido social mexicano. 7.2. Reconectar a nuestra población migrante que radica en Estados Unidos. La historia entre el pueblo mexicano y el pueblo estadounidense puede describirse con 2 palabras fundamentales, la de hermandad y la de cooperación, pues hemos tenido capítulos históricos en los que ambos pueblos nos hemos ayudado mutuamente. Por ejemplo, los afromexicanos que lucharon y lograron la abolición de la esclavitud en nuestro país con la independencia, convirtieron esta tierra en una de libertad para los afroestadounidenses, ya que allá en Estados Unidos se tardaron más en abolir la esclavitud, y se tiene registro de cómo ellos escapaban hacia México en busca de un sueño de libertad. O como cuando los indígenas mexicanos defendieron con gallardía al continente entero frente a la mayor potencia extranjera de la época, en el momento más vulnerable del pueblo estadounidense, ya que vivían una propia guerra civil. Si México caía en aquel momento, entonces los estadounidenses también hubieran sucumbido y hubieran sido conquistados. Pero afortunadamente los indígenas mexicanos sí pudieron contra el enemigo invasor. ¿Y qué decir de las innumerables veces en las que ellos nos han ayudado? Como por ejemplo con el honorable personal que labora dentro de las cárceles estadounidenses y que no se ha corrompido para dejar libres a los mayores delincuentes que han dañado a nuestra nación, como con el líder de Nexium sentenciado a más de 120 años de prisión. ¿Eso cuándo se ha visto en México? Aquí se escapan. O como con las ayudas que nos dieron los sindicatos estadounidenses que presionaron en el TEMEC para que subieran el salario de los trabajadores mexicanos. Por todo ello, es que es la hora de lanzar una nueva ayuda hacia los estadounidenses, y que de paso ayude a los mexicanos que viven en ese territorio, pues no podemos dejarlos solos ante el abuso de sus derechos laborales por parte de los magnates norteamericanos, ya que en Estados Unidos
No existen derechos laborales como la remuneración durante las vacaciones, lo que provoca que ellos no puedan tomar sus vacaciones porque simplemente no tienen para sobrevivir al tener que pagar rentas carísimas, gracias a una industria inmobiliaria mucho más salvaje que la que tenemos aquí en México. En ese problema están inmiscuidos nuestros hermanos mexicanos que emigraron hacia Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida y que realmente no la están encontrando. Por esa razón, tenemos que reconectar también con ellos y generar presión mutua, luchando codo a codo con el pueblo estadounidense. Por ello es fundamental sacudirse todo el odio que tenemos los mexicanos hacia nuestros vecinos, gracias a la educación sesgada que nos han dado desde pequeños. Tenemos que frenar los prejuicios con los residentes del suelo estadounidense, porque en ese suelo también habita nuestra propia sangre. Sin nada más que agregar, vuelvo a recordar que estas son solo sugerencias, por lo que pido de todo corazón que dejen sus críticas retroalimentativas en los comentarios.